Hoy voy a contarles una historia bien interesante, una historia del Antiguo Testamento. Es de dos hermanos gemelos, me imagino que muchos ya saben, que se trata de Esaú y de su hermano Jacob. Pero antes quiero que oremos. Cerremos por favor nuestros ojos. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta lluvia torrencial que está cayendo por este lado de la ciudad. Te damos gracias por tu favor, porque tú sigues cada día mostrándonos esa misericordia nueva. Te sigues manifestando a nosotros con amor, poder, con provisión, con protección, con salud. Y con tanto, Señor, que es imposible mencionarlo todo. Por eso hoy te agradecemos y te pedimos también, Padre, que tomes este tiempo, que tú te glorifiques, que nos ayudes a entender tu palabra, ayúdanos a entender este mensaje y que tu Espíritu Santo abra los oídos de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Pues quiero que busquen, por favor, Génesis, el libro de Génesis. Vamos a leer les voy a hacer un resumen de la historia de Génesis 25, 27 al 28 por el momento. Y miren que estos dos hombres, Esaú y Jacob, sus padres fueron Abraham y Rebeca. Y da la casualidad que Esaú era el hijo favorito de Abraham, porque era un cazador, era guerrero, de Isaac, ¿verdad? Y era guerrero, él era cazador, él era fuerte. En cambio, Jacob era tranquilo y era el favorito de su madre, de Rebeca. Jacob, con la ayuda de su mamá, engañó a su hermano y le quitó la primogenitura. Aun cuando eran gemelos, nació primero Esaú y a él le correspondía esa primogenitura. Se la quitó, se la robó Jacob, ¿verdad? A través de un engaño. Pero ¿qué pasó? Jacob tuvo que huir también por sugerencia de su mamá, dado que esta mujer sentía que en cualquier momento perdía su tesoro. Uno por haber robado esa primogenitura y el otro porque llegó a odiarlo al punto de que iba a estar tranquilo hasta que lo mataran. Jacob obedece, sale de su tierra y en el trayecto Dios se le aparece y le dice: yo voy a estar contigo y voy a traerte de vuelta a la tierra de la cual saliste. Y se desarrolla esta trama, ¿verdad? Y vemos a un Jacob engañador, su nombre significa usurpador, y aun cuando él era el tranquilo, como lo describe la Biblia, él era apacible, se cree que él podía ser un campesino o un pastor. Normalmente el campesino se relacionaba también con el pastoreo. Y cuando pensaba en la afinidad de Rebeca con el hijo que era pastor, pensaba también en la iglesia amando al buen pastor que es Jesús. Es una figura preciosa de la iglesia con su pastor. Claro, en este caso, este hombre no estaba procesado por el Señor y estaba tomando por sus manos las promesas que Dios iba a cumplir. Y esto se lo llevó a un tremendo fracaso, a un tremendo error, a una situación tan compleja que tuvo que huir. Y su madre le recomienda que vaya donde su tío, donde Labán. Labán lo pone a trabajar, ¿verdad? Él empieza a trabajar por el amor a su hija, a Raquel. Jacob quería conquistar a Raquel y trabajó 7 años por ella. ¿Qué sucedió? Probó el fruto de lo que él sembró. Jacob también fue engañado. Labán le dio a su hija mayor, porque era imposible en este tiempo y en esta cultura que la hija mayor se desposara después de la menor. Así que Labán le entrega a su hija mayor y Jacob tiene que trabajar otros 7 años por su muchacha, ¿verdad? La que él quería, por Raquel. Así que probó un poco, ¿verdad? De ese engaño.
Y, y viene luego Jacob empieza a pensar en él, en su futuro, en su hogar. Ya él tenía una familia grande y Labán era prosperado en todo. Pero plantea a Jacob el deseo a Labán de empezar a trabajar por lo suyo, hacen un pacto y Dios empieza a prosperar grandemente a Jacob. Y aquí yo me quiero detener un poquito porque es precioso ver cómo Dios prosperó a este hombre y estuvo con él a donde quiera que él iba. Y esa fue una de las promesas que el Señor le hizo a Jacob. Y esto es esperanzador porque cada uno de nosotros siempre tenemos tropiezos, siempre, casi siempre, ¿verdad? Hay una o dos malas decisiones en nuestras vidas que nos afectan tremendamente. Cometemos errores garrafales que nos duelen, que nos lastiman, que lastiman a otros. Pero es la misericordia de Dios tan grande, tan bella, que siempre está con nosotros. Y su favor, su ayuda, su bondad, seguimos recibiéndola a pesar de muchas situaciones y muchas formas de comportarnos a pesar de nuestra desobediencia. Y este es un ejemplo de cómo Dios prosperó a Jacob y Labán ya no lo quería dejar ir y le dice que él ha sido prosperado, que por qué se va a ir. Pero sin embargo Jacob decide empezar a trabajar por lo de él y un día decide irse porque no se cumplieron esos 7 años. Y Jacob empieza a ver que sus primos y el mismo Labán no lo miraban bien, ya no le gustaba el hecho de que él estaba prosperando en todo. Entonces escucha la voz del Señor y Génesis 31:3, ¿verdad? Quiero que si lo pueden buscar rapidito, si no, pues tomen nota y después lo leen. En Génesis 31:3 el Señor toma control de la situación de Jacob y le dice, entonces Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Y Jacob toma su familia, toma su ganado, toma todo lo que él había hecho y se lo lleva. Y Jacob en el camino empieza a tener que confrontar otra situación y es la que había dejado en su pasado hace 20 años con su hermano. Jacob va pensando cómo va a ser ese encuentro con su hermano Esaú. Y Jacob manda mensajeros a Esaú. Y quiero que veamos Génesis 32, del 3 al 6. Dice, en Génesis 32, envió Jacob mensajeros por delante al encuentro de su hermano Esaú, a la tierra de Seir, campo de Edom, y los mandó diciendo, diréis a mi señor Esaú, así dice a tu siervo Jacob, con Labán he vivido, y con él he estado hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío este mensaje a mi señor, para hallar gracia en sus ojos. Los mensajeros regresaron a Jacob y le dijeron, fuimos a ver a tu hermano Esaú, él también viene a recibirte. Oigan, esto es importante. Y le dicen los mensajeros a Jacob, y 400 hombres vienen con él. Y aquí es importante destacar algunas cosas. Jacob manda a Esaú unos mensajeros que le dicen, vengo con vacas, con asnos, etcétera, para hallar gracia en tus ojos. Y lo llama Señor a Esaú. Y él era el primogénito. Pero sin embargo, la actitud y el corazón de Jacob habían sido transformados. Y va en actitud de humildad, en actitud de no soy el primogénito, no te quiero quitar, vengo próspero, vengo con lo suficiente, al contrario, quiero dar. Y Jacob empieza a hablar de esa forma a su hermano, porque él sabía el pendiente que tenía con su hermano.
Su madre, antes de partir, le dijo a Jacob que ella le iba a avisar cuando el enojo de Esaú hubiese pasado. Y esos 20 años de la vida de Jacob pasaron sin que recibiera ese mensaje de su mamá. Él estaba consciente que aún Esaú no le había perdonado. Y cuando los siervos le dicen que este hombre viene con 400 hombres, él entiende que hay un mensaje de guerra, de que te puedo atacar, de que estoy dispuesto a pelear. Aun cuando Esaú vendió su primogenitura, no reconoció ese error. Él se enojó contra Jacob, pero también Jacob reconoció sus errores. Y algo importante que hay acá es que este viaje Jacob lo emprende con la bendición del Señor. Es un Jacob transformado que llega con humildad delante de su hermano, queriendo estar en paz con su hermano. Hay una transformación en la vida de Jacob importante. Pero veamos lo que dice el capítulo 32, verso 7. Después de que los siervos le comentan a Jacob cómo venía su hermano, ¿verdad? Con 400 hombres, dice, Jacob tuvo entonces gran temor y se angustió. Distribuyó en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo y las ovejas, las vacas y los camellos, porque pensó, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y aquí a él tiene un plan. Y yo me identificaba tanto con Jacob, porque cuando el miedo, cuando el temor acecha nuestras vidas por una situación que tenemos que enfrentar, por una lucha, por una situación difícil, ¿verdad? Llámela usted como la llame, sea la que usted está viviendo en este momento, nosotros tenemos temor. Naturalmente nos invade el temor. Pero aquí hay algo interesante. Jacob ya no maquina engaño, ya no maquina cómo engañar a su hermano, sino que viene y empieza a hacer planes, divide un campamento mitad y mitad. Y es que el temor, hermanos, nos divide. El temor nos lleva a un lado hacia el miedo, hacia el no sé qué hacer, tal vez si hago esto me salga bien, tal vez si tomo esta decisión, pero también nos deja con aquella sensación de que debo correr al Señor, pero muchas veces nos quedamos en el lado del temor. Pero miren qué impresionante, inmediatamente, verso 9, el capítulo 32, luego dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, empieza a reconocer al Dios que tiene, la herencia que recibió de sus padres, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, y le da una razón por la que él está ahí y está afrontando esa situación. Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Le dice, no merezco todas las misericordias. El corazón de Jacob había sido realmente transformado. Reconoce que no merece todo lo que Dios le ha dado. Y mire qué bello esto que dice, no merezco todas tus misericordias y toda la verdad, porque él ha sido un engañador anteriormente. Y le dice al Señor, y toda la verdad con que has tratado a tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora he de atender a 2 campamentos. Y le muestra su sentir. Ahora le pide al Señor, líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque temo. Aquí hay una gran lección para nosotros. Es importante manifestarle al Señor nuestros temores. Es importante pasar, y este es el tema de esta tarde. Es importante pasar de tiempos de temor a tiempos de oración. Esta es una oración poderosa en la vida de Jacob. Reconoce al Padre, reconoce sus favores, reconoce que no merece, pero que ha recibido, y plantea al Señor su temor. Le pide que lo libere ahora de manos de su hermano. Y es una oración clara, corta, concisa, pero que va directamente al corazón del Señor. Le dice, no venga acaso y me hiera a la madre junto con los hijos, él pensando en su familia. Y tú has dicho, y esto es muy importante para nuestra vida en nuestros tiempos de oración. Jacob le recuerda la promesa del Señor. Oigan lo que le dice.
Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que por ser tanta no se podrá contar. Luego el verso 13 dice, durmió ahí aquella noche. Es importante que recordemos las promesas que nos ha dicho el Señor. No hay oración más poderosa que aquella que repite las palabras que el mismo Dios nos ha dicho. Así que, hermanos, creo que esto es algo importante, interesante, que deberíamos de meditar. Si usted puede leer este capítulo 32, léalo y medite. Luego dice la palabra que Jacob durmió y vino un plan mejor a su mente, porque ya era un plan gestado en el corazón de Dios. Y él empieza a enviar grupos, manadas de regalo a su hermano. Miren lo que dice el 13. Durmió ahí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un regalo para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30, etcétera, etcétera. Luego el verso 16 dice, los entregó a sus siervos, cada manada por separado. Y dijo a su siervo, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. La mandó delante de ellos, de él y de su familia. Y esto impacta el corazón de Saúl, porque empieza a ver a aquel hombre próspero, aquel hombre que ahora ya no viene a reclamar su primogenitura. Es un hombre que le empieza a mandar regalos y que en actitud humilde reconoce el error que cometió. Y en lugar de quitar, él viene a dar. En lugar de reclamar su primogenitura, viene a ser el siervo. Y en lugar de contender con Esaú, viene a reconciliar. Y qué imagen más preciosa de Jesús. Y esto es lo que Jesús hizo. Él no vino a reclamar el reinado que le corresponde. Él vino a ser siervo. Él vino a darnos. Él vino a reconciliarnos con el Padre. Y si Jesús lo hizo, que esto es lo trascendental, esto es lo importante, usted y yo estamos llamados a hacerlo. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Jacob ganó la primogenitura. Dios ya lo había destinado para tener esa bendición de ser el hijo superior, el que iba a ser servido, el que iba a tener doble porción de la herencia. Pero sin embargo, el proceso de sufrimiento que pasó, la cosecha de su engaño, ayudó a Jacob a depender del Señor, a tomar decisiones, no por sí solo, sino consultándole al Señor, pidiéndole al Señor, obedeciéndole al Señor. Así que en esta tarde, yo quiero animarles a que estos tiempos de temor, usted aprenda, sea consciente y decida convertirlos en tiempos de oración. Importante que esta oración no fue inmensa, no fueron horas, fueron palabras certeras, sinceras, que denotaban lo que había en el corazón de Jacob, pero que también reconocía la grandeza de su Señor, la dependencia, y que de ahora en adelante su vida dependía de Dios. Así que le animo, es mi deseo que usted pueda en su vida superar situaciones difíciles, situaciones tal vez de diferencias entre familias, discordias, tal vez desacuerdos con otras personas, situaciones difíciles que está enfrentando con otros, pero tomados de la mano del Señor. Que el Señor lo mueva a usted a dar los pasos que tiene que dar. Que le ayude a entender ese camino que usted debe andar. Pero necesitamos mostrarle dependencia, mostrarle gratitud, someternos al Señor y a su palabra. Y también necesitamos repetir lo que Él nos ha prometido y someter nuestras vidas totalmente a Él, ¿verdad? Para que el buen pastor, ese Jesús, ¿verdad?, venga a nosotros, nos transforme y nos ayude a conciliar y a recobrar la paz. Y eche de nosotros ese temor. La palabra del Señor dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Es el amor de Dios el que saca de nosotros el temor.
Es por eso tan importante que le manifestemos a Él nuestras necesidades, pero también nuestras realidades, las verdaderas situaciones en nuestro corazón, y aún que le mencionemos qué sucede en nuestra vida, cuál es esa situación difícil, y si hay temor, decírselo para que sea Él el que lo tome, lo quite y ponga en nosotros paz, gozo y deseo de perdonar, de solucionar situaciones y de darle la gloria a Él. Así que, hermanos, vamos a orar para darle gracias al Señor por esta palabra. Señor, en esta tarde queremos reconocer, Señor, nuestra necesidad profunda de que tú, Señor, gobiernes en nuestra vida. Esa necesidad profunda de que tú guíes, Señor, nuestros pasos y que seas tú el que nos ayude a enfrentar situaciones difíciles que tal vez estemos viviendo. Situaciones, Señor, de malas relaciones con familias, amigos, personas, en el trabajo, etcétera. Señor, que seas tú el que nos mueva al perdón, el que nos mueva a ser humildes delante de ti y a reconocer que te necesitamos en todas y cada una de esas situaciones. No permita, Señor, que entretejamos en nuestras mentes soluciones que solo nos van a traer fracaso. Ayúdanos, Señor, a tener la respuesta correcta a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Fortalécenos en la fe. Aumenta, Señor, nuestra fe. Y no permitas que el temor se adueñe de nuestro corazón. Libéranos, Señor, de los temores que hay en nuestras vidas, de esos temores que podrían, Señor, estar provocando divisiones en nosotros mismos, entre los demás. Ayúdanos, Señor, a ser libres de ese temor y que cuando la angustia, el temor aceche nuestras vidas, cambiemos ese tiempo, Señor, por tiempos preciosos de oración, por tiempos de fe en ti, por tiempos de aferrarnos a tu palabra, a tus promesas y a lo que tú nos has ordenado. Señor, te adoramos en esta tarde, te bendecimos y reconocemos tu grandeza, Señor. Reconocemos que no somos nada sin ti, que te necesitamos. Extiende siempre tu mano, Señor, pero por sobre todas las cosas, ayúdanos a entender que esa mano está extendida siempre para nosotros, que no nos soltemos de ella, que te permitamos actuar. En el nombre de Jesús, amén.